El debate sobre la expropiación express se revivió en el Congreso de la República tras la erradicación de la llamada jurisdicción agraria. Por eso, a esta hora nos vamos a comunicar con Jorge Bedoya. Él es el presidente de esta agremiación. Señor Bedoya, gracias por este contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol. Y quisiéramos partir entendiendo un poco acerca de esa lectura, de esa visión que ustedes hacen en medio de esta jurisdicción agraria, de lo que está en ese concepto de alguna manera, esa figura que están contemplando de expropiación express. Andrés, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Miren, el tema es de la siguiente manera. El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo incorporó un artículo, el artículo 61, famosísimo porque ¿qué hacía? Le quitaba a la mayoría de procesos agrarios, en todos estos temas de las discusiones de tierras, le quitaba la fase judicial, que es una fase de garantías judiciales, que le dio en su momento el decreto ley 902 del 2017. ¿Qué es ese decreto? El acuerdo de paz del 2017 que firmó el ministro del Interior de su entonces, Juan Fernando Cristo, y que entonces era el presidente Santos, el presidente de los colombianos. La Corte Constitucional declaró inexequible ese decreto y, oh sorpresa, con este proyecto de ley que han radicado ayer en el Congreso de la República, están reviviendo cercenarle la vía judicial, que es una vía de garantías judiciales para todos los interesados, mediante este proyecto, a la gran mayoría de procesos agrarios, donde está la extinción del derecho de dominio, donde están los deslindes y otros procesos que son competencia de la justicia. En términos muy prácticos, para quienes nos están viendo, es como si la Fiscalía General de la Nación, en una investigación, investigara, acusara y decidiera, y no lo hicieran los jueces de la República. Entonces, eso es una gran preocupación por lo que pueda generar en materia de seguridad jurídica, porque una persona que tenga una tierra y no la pueda explotar por alguna razón, y hoy, si ese proyecto es ley de la República, la Agencia Nacional de Tierras lo investiga y decide que le va a quitar la tierra, que es la extinción del derecho de dominio, pues lo podría hacer sin necesidad de que un juez tome la decisión. A nosotros nos parece que eso va en contra no solamente del acuerdo de paz que tanto dice defender este gobierno, sino que también le está reduciendo las garantías judiciales a cualquier interesado. Y ese, francamente, es una enorme preocupación que tiene este proyecto de ley. Y lo de la expropiación express, pues hay una confusión porque aparecen diferentes artículos. Por un lado, que los jueces agrarios simplemente tendrán conocimiento de unos temas y en particular los asuntos los resolverá la Agencia Nacional de Tierras, aquellos que están en una ley que siempre se ha mencionado mucho, que es la 160 de 94, pero por otro lado, el artículo 9 sí habla que la competencia de los tribunales agrarios, de esos tribunales conocerán la expropiación de que traten las leyes agrarias. Entonces hay bastante confusión que sería importante que el gobierno aclare y que el Congreso dé una discusión abierta al país y donde se escuche a todas las voces. Oiga, presidente Bedoya, noto una gran preocupación. ¿Este texto no fue consensuado con ustedes, el proyecto que se radicó ayer? Alejandra, buenos días. Sí, mire, eso es muy desafortunado, porque el ministro del Interior recién tomó posesión, se reunió con el Consejo Gremial, con diferentes instancias de personas que no hacemos parte ni del gobierno ni de la rama legislativa, y anunció que el gobierno iba a buscar un gran acuerdo, ustedes mismos lo destacaron en su momento, y que se iban a buscar consensos. Pero qué sorpresa que ayer radican el proyecto de ley en el Congreso de la República y ahora estamos sujetos a que los congresistas y el presidente de la Comisión Primera, el senador Ariel Ávila, garantice que haya audiencias públicas o que los ministros realmente se sienten a discutir el articulado para tener consensos. Yo tengo que decir en su noticiero que mi equipo técnico tuvo el pasado 14 de agosto una reunión con el equipo del Ministerio de Agricultura, pero para ver una presentación de PowerPoint sin nada de articulado. Entonces, flaco favor le hace el ministro del Interior y el gobierno en general a estos procesos, sobre todo con leyes tan importantes, si dicen que se van a hacer acuerdos, pero en la práctica lo que hacen es salir corriendo a radicar el proyecto de ley y ya quedamos es teniendo que reaccionar, como lo estamos haciendo ahora, de la mirada rápida primera que hacemos a propósito que ayer tuvimos ya el proyecto de ley en nuestras manos. Señor Bedoya, Colombia es un país que indiscutiblemente vive de la tierra, es el sustento para millones de colombianos y ustedes desde ahí, desde esta asociación que usted representa, desde la SAC, pueden ver de pronto esa mirada más detallada de cada uno de esos actores y las preocupaciones también que ustedes tienen. ¿Cuáles han sido esas primeras reacciones que ustedes han recibido en relación con esa jurisdicción agraria?
Pues dos cosas, Andrés. Lo primero es que evidentemente qué bueno que haya jueces agrarios y que exista la posibilidad de que haya reglas de juego que sean claras, que la justicia opere, que sea eficiente y demás. Pero segundo, que si el mecanismo que va a generar eso es un proyecto de ley que no tiene en este momento ninguna búsqueda de consenso. Segundo, que le está quitando garantías judiciales a los procesos agrarios, y por eso le ponía el ejemplo de la fiscalía para cualquier ciudadano. Usted tiene que tener un juez que le dé la garantía que el juez va a tomar la decisión independientemente de quién lo investigue a usted. Pues ahí ya empieza la gente a preocuparse con toda la razón. Y tercero, que aquí hay una seria contradicción porque dicen que están defendiendo el acuerdo de paz y lo que están haciendo es desacreditando el decreto madre, por ponerlo en esos términos, del acuerdo de paz, que es el que le mencionaba anteriormente. Y lo último que le quiero decir frente a este tema es que pareciera una enorme contradicción que, por un lado, usted esté creando una jurisdicción agraria que vaya a tener jueces agrarios y les va a quitar las funciones que deben tener los jueces, que es decidir de fondo sobre procesos tan importantes como la extinción del dominio, como todos los procesos agrarios que hoy están consignados en la ley 164. Y aquí quiero decirle algo, porque es que esos procesos agrarios le pegan a cualquier productor independientemente de su tamaño y donde esté ubicado en el país. Entonces, qué bueno que haya justicia y que por supuesto se proteja a quienes están en condición de debilidad, pero es que las reglas tienen que ser claras, objetivas y garantistas. Y por lo menos en los artículos que le mencionaba Andrés, hay una enorme preocupación. Ayer le exponíamos a la ministra de Agricultura aquí en este mismo espacio ese tema con gran preocupación porque era una de las voces que se estaban escuchando desde hace días y ella decía, no, pero es que en el proyecto está contemplada la figura de control de legalidad, eso estará en cabeza de los jueces, diciendo que eso significa que no es tan así como que la Agencia Nacional de Tierras va a ser juez y parte. ¿Ustedes ven en ese recurso algún alivio, algún salvavidas? Pues vi la entrevista que usted le hicieron a la ministra Aleja y permíteme, le cuento lo siguiente. El artículo 12 y el parágrafo primero de ese artículo, y perdón por lo técnico, dice lo siguiente: los procesos agrarios especiales de que trata la ley 160/94 contra personas naturales, es decir, productores o jurídicas, empresas, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras. ¿Eso qué significa? Extinción del derecho de dominio por inexplotación, es decir, que usted no está explotando el predio por alguna razón, y ahí también hay unas grandes dudas sobre el proyecto. Entonces la Agencia de Tierras dice, usted no lo está explotando, se lo voy a quitar, y se lo quitó. Pero después dice, sin perjuicio del control judicial que ejerce esta jurisdicción a través de la acción de nulidad agraria. ¿Qué significa eso? Que es a lo que seguramente hace referencia la señora ministra. Que una vez a usted le quitaron la tierra y ya la perdió, claro, usted vaya y haga la acción de nulidad agraria para que un juez termine después diciéndole a la agencia de tierras, oiga, no, usted de pronto se equivocó y ya le tiene que devolver esa tierra a la persona que se la quitó. Pero es que comparar eso con lo que hoy existe, que es que la agencia de tierras a usted la investiga porque usted no está explotando su tierra por la razón que sea, pero la agencia de tierras dice, le voy a quitar la tierra a Alejandra. Tiene que ir a un juez de la República y decirle, señor juez, abra este proceso porque yo creo que hay que quitarle la tierra a esa señora. Eso sí es garantista porque el juez puede terminar tomando la misma decisión que la agencia, pero también puede que usted pueda llevar sus pruebas a un juzgado que es totalmente independiente a los funcionarios de la agencia de tierra y el juez dice, no, usted tiene la razón, señora Alejandra. Entonces, esto se trata de garantías judiciales que yo creo que es lo que cualquier ciudadano en cualquier cosa, no solamente en tierras, debe tener. Y es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque es que eso ya existe y la misma Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias que aquí debe haber fase judicial. Entonces, creo que es un asunto que deberá resolver el Congreso de la República. Ojalá el gobierno lo vuelva a pensar, porque ¿de qué sirve crear una justicia agraria si le va a quitar funciones que son absolutamente críticas y que hoy se encuentran vigentes en una ley? Y perdóneme, le reitero esto, y que además la Corte Constitucional, cuando el gobierno en el plan de desarrollo trató de meter el mismo articulado, la Corte le dijo, no señor, aquí hay que tener garantías judiciales y mire que hoy lo están volviendo a intentar. Por eso la concertación sería lo ideal, pero bueno, ya empezaron de la manera que uno no quisiera y de la manera que dijeron que no iban a hacer y ahora pues estamos aquí ¿Y en su usted, noticiero ve buen llamando la ambiente? atención. ¿Buen ambiente? ¿Lo ve? Buen ambiente En para el que las Congreso, mayorías en la en el Congreso. comisión, pues hay 8 votos de 21 en esa comisión en este momento a favor de ese proyecto.
Claro, pero ¿qué preocupa? Que es que desafortunadamente algunos congresistas les dan el abrazo del oso y entonces se dejan persuadir sin necesidad de que haya una discusión técnica fuerte y por eso confiamos y esperamos, como lo hizo el anterior presidente de la comisión, Germán Blanco, y ahora el senador Ariel Ávila, que se den las garantías y que más allá de que el gobierno trate de armar mayorías eh, eh, con los medios que desafortunadamente a veces usan los gobiernos, pero que esto sea una discusión de fondo y que se dé la posibilidad de que los artículos de manera pausada se discutan, porque es que después terminan espupitreando todo y mire estos temas que no son menores y son muchos artículos que pueden tener serias implicaciones y sobre los cuales hay duda. Y yo creo que el gobierno, ante la duda, debería dar claridad, debería dar discusión y garantizar que esto es un debate que se hace de manera transparente, que efectivamente se buscan los consensos porque no se empezó así y de cara a la ciudadanía y de cara al país, Alejandra. Bueno, pues ojalá se pueda construir algo. Bueno, ya se quemó la etapa del consenso, ya se radicó el proyecto, pero ojalá el camino aquí sea certero y no, porque después de que ya haya ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Señor, muchísimas gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Un fuertísimo abrazo y estaremos consultándolo próximamente de acuerdo a cómo avance este proyecto en esa comisión del Senado. Gracias. A ustedes igual y gracias por el interés en el campo colombiano. Un abrazo.